Sí. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Es difícil este debate y muy complicado, de verdad, cuando no existe un conocimiento exacto de él. Están repitiendo toda la mañana que se subirá o un 0,25 o, gracias a la enmienda presentada por el Partido Popular, un 0,50 en épocas de bonanza. Eso es o un error o están mintiendo. Yo les dejo a ustedes que decidan cuál de las dos cosas. Cada uno sabrá lo que está haciendo a los españoles. El proyecto de ley establece que todos los años subirán las pensiones un mínimo de 0,25. Primer punto. Segundo punto. Cuando haya una época de normalidad, no bonanza, normalidad, subirán el IPC. El IPC, señorías, el IPC, doña Lola. Y después, en épocas de bonanza, subirán el IPC más 0,50. Eso es lo que se modificó con nuestra enmienda. Que no fuese el IPC más 0,25 como estaba inicialmente en el proyecto de ley, sino el IPC más 0,50. A lo mejor todavía no ha quedado claro y a lo largo del tiempo que tengo en contra de sus enmiendas lo podré volver a explicar, porque es gravísimo, gravísimo que incurran en un proyecto que han calificado de pocas hojas, de sencillo, de poco articulado, etcétera, etcétera, gravísimo que ni siquiera eso lo hayan entendido. Y vuelvo a insistir, error o mentira. Lo dejo a sus conciencias o a simplemente la actuación que cada uno tiene, y creo que cada uno habla de sus actuaciones. Voy al pulpo. Pues mire, no, lo del 0,50 no fue de UPyD, fue de CiU. Lo propuso CiU. Le vuelvo a decir, error o mentira. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en reconocer. Fue una aportación de CiU, que luego nos votó en contra, como ustedes. Ustedes votaron en contra que a los pensionistas de este país se les revalorice el IPC más el 0,50 en la comisión. Sí, señor. Todos ustedes, incluido CiU. No, perdón. CiU se abstuvo, es verdad, me he equivocado. Yo sí que suelo reconocer errores cuando los tengo. Y PNU, el Grupo Parlamentario Vasco, perdóneme, Ruth Martínez, votó a favor. Todos ustedes, menos el Grupo Parlamentario Vasco y CiU, que se abstuvo. Mira, si es fácil reconocer que uno se equivoca, no pasa nada. Y que unos reconocen cuando algo es positivo para los pensionistas, y así lo aportamos como una enmienda que, insisto, ustedes votaron en contra. No solo votaron en contra, la calificaron, esta enmienda, de vergüenza. Subir a los pensionistas más al año lo llamó el portavoz del PSOE vergüenza. Por eso digo que cada uno se califica con sus actuaciones en el sentido de intervenciones. Enmiendas, porque este es el turno en contra de las enmiendas. No he dejado de hablar de ellas, por otra parte. 94 enmiendas, 4 del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, que quedaron incorporadas con los votos que hemos aclarado. Si quitamos los vetos, que ya se han debatido, de esas 90 enmiendas, 47 de las 90 enmiendas presentadas por todos los grupos, 47 son de supresión. Todas las del PSOE, de supresión. Un contenido muy positivo para los pensionistas de este país. Una alternativa estupenda. Estupenda. Esa es la equidad, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a referir a unas cuantas de las demás que sí han presentado el resto de grupos con contenido. Varias, por ejemplo, la 10 y la 50,
proponen elevar los tipos y las bases de cotización a la Seguridad Social. A estas enmiendas decir que en este contexto actual económico penalizaría de forma excesiva el empleo, máxime en tasas, creo, que tenemos elevadas de desempleo. Otras varias enmiendas, por citar un ejemplo, la 9 y la 49, establecen estudiar otro índice de revalorización, sin fijar ni parámetros, ni cuantías, ni nada. Dicen otro. Pero es que el que se aprueba en esta ley, ha sido fruto del estudio de los expertos y otros estamentos, como ustedes conocen. Varias, ejemplo, la 8 y la 48, otro factor de sostenibilidad. No les gusta el que establece esta ley, dicen otro. ¿Cuál? No lo sabemos. Otro. También el que se aprueba es a consecuencia de los estudios del grupo de expertos y otros estamentos. Varias pensiones, por ejemplo, la 12 y la 52, proponen que los gastos de gestión personal y administración de la Seguridad Social se financien a través de transferencias del Estado. Estupendo, bien, pues una propuesta. Los gastos que tenemos en Seguridad Social de este tipo son los más bajos de la Unión Europea y gracias, por ejemplo, a políticas de austeridad. No sé quién las ha implementado, no sé quién. Y es una idea, ya les digo, trasladar el sistema, otro sistema organizativo. Bueno, pues es proponerlo, pero no es en este momento en esta ley. Varias enmiendas, por ejemplo, la 16, 56, 81 y 22, dicen que las prestaciones por muerte y supervivencia las financia el Estado. Bueno, es que nosotros entendemos que las debe financiar la Seguridad Social porque son pensiones contributivas. Es nuestra opinión y el modelo que hasta ahora existe. Respecto a Cataluña y el País Vasco, que proponen que se asuma la gestión del régimen económico de la Seguridad Social por su comunidad autónoma, decir que no podemos jugar a que la Constitución nos sirve para unas cosas y para otras no. Es nuestra opinión. El artículo 149.1, 17ª de la Constitución establece como competencia del Estado la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. Claro, el Tribunal Constitucional ha interpretado esto, que además la mención separada del régimen económico de la Seguridad Social lo que trata de garantizar es la unidad del sistema. Ya sé que queda claro ustedes por dónde van, pero entonces no mencionen tanto la Constitución y si la mencionan, menciónenla para todo. ¿O les sirve o no les sirve? ¿En qué reglas del juego nos movemos? No sé, me gustaría que todos lo tuviéramos claro. Luego hay una serie de enmiendas que proponen un plan de empleo y un plan de lucha contra el fraude. Pues bueno, nosotros no lo hemos llamado plan de empleo, pero hace como allá 24 meses que entramos a gobernar y desde el segundo cero estamos trabajando por y para el empleo en este país, para reducir el déficit, la deuda y devolver a este país la senda de crecimiento y la creación de empleo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Sorpréndanse, con la reforma laboral. Totalmente de acuerdo, ¿a que sí? Con la reforma laboral, con la estrategia de emprendimiento y empleo joven, con la garantía juvenil, modificando las políticas activas, que ya quedamos que tiraban el dinero y no conseguían ni un empleo, que ahora se van a hacer con evaluación. Nos sometemos a evaluación. Sometemos el dinero público como se usa a evaluación. A evaluación, porque es que es necesario ver si las cosas funcionan. Y nos sometemos nosotros voluntariamente. Infinidad de medidas orientadas al mantenimiento del empleo. Y el plan de lucha contra el fraude, ya tenemos ahí 6.000 millones de euros que se perdían, que se diluían y no preocupaban tanto la lucha contra el fraude. Esos ingresos que dicen ustedes no les preocupaban tanto. 6.000 millones de euros ya con el plan de lucha contra el fraude del Gobierno. Prioridad, nuestra política, incrementar los ingresos. Por supuesto, pero es que todavía no nos hemos dado cuenta. ¿Nadie en esta Cámara? ¿No? Pues bueno, tendremos también que explicar como lo de la enmienda, el contenido paso a paso. Nosotros también queremos reducir los gastos, pero no con el recorte que dicen ustedes de pensiones, pero tampoco diciéndole a papá que pague lo que no puede pagar mamá. O sea, ustedes dicen, no, que no pague Seguridad Social, que pague el Estado. ¿Que quién es el Estado?
Es lo que proponen ustedes, sacar gastos de seguridad social para que pague el Estado. Nosotros lo hemos hecho, según dice el Pacto de Toledo, con la separación de fuentes. Mire, el Gobierno socialista, si hubiera culminado el proceso de separación de fuentes, hubiera ahorrado 33.800 millones de euros al sistema de seguridad social. ¿Qué ahorro? ¿Qué les parece? Ustedes no lo hicieron. 33.800 millones de euros con la culminación que hemos hecho nosotros de separación de fuentes. ¿Qué les parece eso de ahorrar gastos al sistema? No está mal. No está mal. Ustedes dicen que no hay aquí ningún reto, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, que esto va fenomenal, que les ha faltado decir que el sistema de seguridad social está en la Champions League. Igual les ha dado un poco de rubor decir eso. Pero bueno, en la Ley 27/2011, ustedes preveyeron un déficit, que la Seguridad Social entraría en déficit en el 2018. Acertados, como siempre. Sus previsiones cumpliéndose. La Seguridad Social entró técnicamente en déficit en el 2010 y realmente en déficit en el 2011. Eso, ustedes, como siempre, acertándolo todo. Ustedes dijeron en esa Ley 27/2011 que el fondo de reserva no se tendría que usar hasta el año 2020. Seguimos en lo mismo, es que en el 2012 ya se tuvo que usar, porque es que no se podía pagar las pensiones. Es que no se podían pagar las pensiones en este país. No sé si les suena de algo eso, de alguna época que aquí gusta tanto mencionar, otras épocas y otras épocas. Retos demográficos no tenemos ninguno. ¿Qué va? Si somos más de 9 millones de pensionistas y en el 2050 seremos 15 millones de pensionistas. Ningún reto demográfico. Tienen razón, no es que seguimos con las previsiones y las proyecciones acertadísimas. En el 2000 nos gastábamos 50.000 millones de euros en pensiones. ¿Saben cuánto nos gastamos hoy? Lo saben todos. Más de 100.000 millones. Hemos doblado en 13 años. Eso no es gastar más en pensiones y el año que viene gastaremos más y el otro, si es que las pensiones no se van a gastar menos. Ya veo el respeto del grupo, como siempre, pero bueno, estamos acostumbrados, no se preocupen. Ustedes en su línea. Muchas gracias. En el 2040… Guarden un poco de silencio, por favor. Muchas gracias, presidente. Habrá por cada persona en edad de trabajar una en edad de no hacerlo. ¿Qué les parece eso? A mí no me asusta, claro que no, porque estamos trabajando en este tema como en todos los demás. Y voy al índice de revalorización, que algo se ha hablado de ello. Índice de revalorización, que ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro que será en épocas recesión que hemos tenido crisis un 0,25, en épocas de normalidad IPC y en épocas de bonanza IPC más 0,50. ¿Nos ha quedado claro? Vale. Es que es importante eso, claro, porque es que si no el debate pierde todo el sentido. Pierde todo el sentido. Ya está bien. No, es que me dice que me calme el señor Guinó, pero es que ya está bien. Por lo menos esto habrá que tener un cierto rigor con los datos. Yo solo pido eso, a partir de ahí cada uno que opine lo que quiera. Bien, estamos discutiendo, cuidado, que es importante, ¿cuánto se revalorizarán las pensiones cada año? No se discute si se van a revalorizar, se van a congelar, qué va a pasar, si se van a pagar. No, eso pasaba con otros. Con nosotros se habla de hasta cuánto van a recuperar poder adquisitivo los pensionistas. Pues a medio y largo plazo todo, porque así lo dicen los expertos, no lo digo yo. Lo dice el grupo de expertos. Claro que esto en el informe del CES no estaba, ese 0,50. Claro, no estaba. Porque es que se añadió en la comisión con una enmienda, efectivamente, porque eso es lo que decía el grupo de expertos, que es que se tenía que subir un poco más y se subió. Y se subió. A medio y largo plazo los pensionistas, por mucho que ustedes lo repitan, no van a perder poder adquisitivo. Eso es lo que dice este proyecto de ley. Y quiero insistir, es que ustedes votaron en contra de esto. Es que ustedes votaron en contra de esto los que votaron. Grupo Parlamentario Vasco no y CiU se abstuvo. Ese índice de revalorización, como ha reconocido el propio portavoz socialista,
ya estaba en la Ley 27/2011, no este exacto que se ha concretado, sino el desvincular, el ir a otros índices, no solo al IPC, para revalorizar las pensiones. Lo ha leído él, es verdad, estaba en la Ley 27/2011. Pero no solo estaba el índice de revalorización, también estaba el factor de sostenibilidad, no este, pero ya se introducía el factor de sostenibilidad que nosotros hemos concretado previo estudio de los expertos. Los portavoces, varios, han manifestado que esta Ley 27/2011 supuso un recorte en un 20%. Eso lo ha dicho los portavoces. Iglesias, ¿es correcto? Vale. Nosotros votamos en contra de esa ley, sí, porque solamente no solucionaba los problemas del sistema de seguridad social como se está viendo ahora. Por eso tenemos los problemas actuales, coyunturales, estructurales, medio-largo plazo que tenemos, porque esa ley no lo solucionaba. Subió la edad legal de jubilación a los 67 años. En un año eso supuso un ahorro para el Estado, ¿cómo lo llaman ustedes? Le metieron la mano en el bolsillo de los pensionistas 35.000 millones de euros. Eso es lo que dicen, ¿no? Que les metieron la mano en el bolsillo de los pensionistas 35.000 millones de euros en un año. Nosotros con esta ley vamos a ahorrar al sistema 33.000 millones de euros en 8 años. En 8 años, con esta ley. Es que vuelvo a lo mismo, es que no nos cuesta nada tener un poco de rigor, por lo menos en los datos. Es difícil el debate, es muy difícil cuando la alternativa nos dice que es todo y nada, que no hace falta una reforma de pensiones, pero la del 27/2011 era necesaria, que hay un desastre social, que no hay cotizantes y que no se pueden pagar las pensiones, pero que no es necesaria. Pero sí que es necesaria porque hay que corregir unas deficiencias, pero no las que se dicen. Es difícil porque se confunden ustedes, como ha quedado acreditado, pero también nos quieren confundir a nosotros. Nosotros no hemos llevado el sistema de seguridad social a déficit. No. La disminución de ingresos que tanto han dicho los portavoces, los más de 3 millones de desempleados nuevos que nos aportaron, los 3 millones de cotizantes menos a la seguridad social que nos dejaron. Eso ustedes ya sé que no se responsabilizan de nada, lo han dejado claro por activa y por pasiva, que ustedes gobernaban, pero que ustedes responsables de nada, de esto tampoco. Las enmiendas, vuelvo a las enmiendas. Alternativa, supresión, volver al sistema anterior. Además de lo que yo he dicho, que no se ahorró el sistema por no separar las fuentes de financiación, es que hurtaron al fondo de reserva más de 14.000 millones de euros cuando había bonanza y ese dinero estaban obligados a ingresarlo por ley. Es que utilizan la ley cuando quieren y solo cuando les apetece. Hurtaron al sistema y todos lo sabemos que ese dinero tendría que estar dicen ustedes que ¿cuánto han ingresado? Pues aún han ingresado poco, porque podían haber ingresado 14.000 millones de euros más. Más vuelvo a lo mismo, el recorte con la Ley 27/2011 que han dicho todos los portavoces, menos ustedes, claro, que les sabía mal de su propia ley. Recorte de pensiones que han dicho los portavoces. La reforma laboral, que ustedes quieren que incrementemos los ingresos, pero no quieren que aumenten los cotizantes, porque el paro había que pararlo, había que frenar la sangría. Y la reforma laboral, 225.000 empleos se han salvado. Y mire, antes de aprobar la reforma laboral ya se decía que cuando se aprobó, ya se hubieran ahorrado 1 millón de despidos si se hubiera aprobado antes. ¿A qué le sabe mal? ¿Qué le sabe mal esto? ¿Verdad que le sabe mal? Claro, le sabe mal. Ustedes, la política es dejar la seguridad social en quiebra. ¿Saben de qué año estoy hablando? Que tocó pedir, cuando entramos a gobernar en el 96, un préstamo de 500.000 millones de las antiguas pesetas para pagar las pensiones. Quiebra el sistema. Déficit 2010-2011. Subir la edad de jubilación y, por supuesto, su medida estrella, congelar las pensiones, no todas,
unas cuantas, las que les pareció bien. Las que les pareció bien. Vuelvo a decir, el resto de grupos aumentar las cotizaciones, por tanto aumentar el paro, como todos saben, en este momento con estas circunstancias. En este momento con estas circunstancias. Claro, pero nos dicen, es que hay margen, no hace falta, no es urgente, no hace... Lo que hemos dicho, que dicen blanco y dicen negro, y dicen azul y dicen amarillo. ¿Cuándo tendremos que actuar? ¿Cuando haya que utilizar el fondo de reserva? Ay, sí, ya lo hemos usado. Cuando entre el sistema en déficit, es que ya ha entrado. ¿Cuándo? Cuando haya que congelar las pensiones. Sí, vaya terminando, señoría. Sí, acabo. Evidentemente que no estamos de acuerdo en los medios para solucionar, porque tampoco estamos de acuerdo en el problema, en el diagnóstico. Pero los únicos promotores de planes de pensiones privados fueron Solbes y Corbacho en este país. Solbes y Corbacho. No tácitamente, implícitamente, no, les dijeron a los españoles, contrátense ustedes un fondo de pensiones privados si quieren cobrar. Los países que no han tomado medidas han tenido bajadas lineales, un 10% en Portugal. Termine, señoría. Sí, termino. Un 40% en Grecia. Ya sabemos que eso les apetece, la intervención y este tipo de medidas. ¿Y a eso querrían abocar a los pensionistas de este país, al sistema? Hoy se aprueba en Consejo de Ministros un plan de inclusión social referido sobre todo a la infancia. Esta reforma protegerá a los pensionistas, cobrarán todos los años y cobrarán más, y se asegura la sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones. Y con el resto de medidas el Gobierno está intentando devolver a este país y está costando mucho y mucho sacrificio, y parece mentira que se pongan muertos sobre la mesa, parece mentira que la única política que se hace sea poner muertos encima de la mesa para ganar elecciones. Acabo. Nosotros estamos por el bienestar de todos. Que no se ha enterado, que lo ha dicho su compañero, que no se ha enterado, que me parece una pena que la política se tenga que hacer así, utilizar ese tipo de argumentos. Muchas gracias.